Mi esposa, María, es una viajera del tiempo, incapaz de aceptar la muerte del hombre que siempre ha guardado en su corazón, Killian. No dudo en usar la energía para hacer retroceder el tiempo y salvarle la vida. Pero ella no sabe que, cada vez que hace retroceder el tiempo, mi conciencia es arrastrada con ella. Tras 1763 repeticiones, el amor que sentía por ella se fue desgastando poco a poco hasta no quedar absolutamente nada. De madrugada, la manta a mi lado fue apartada de golpe. María se incorporó de la cama con expresión aterrada y, a toda prisa, empezó a vestirse. 10 de junio de 2024, 7:21 de la mañana. Al ver la hora en el reloj de la mesilla, mi corazón estaba tan quieto como la superficie de un lago muerto. En realidad, ya había vivido este día exactamente 1763 veces. Mi esposa, María, es una viajera del tiempo, dueña de una habilidad milagrosa, regresar al pasado. Pero no sé por qué, cada vez que lo hace, mi conciencia es arrastrada de manera incontrolable, obligada a volver a mi propio cuerpo en ese mismo periodo. Su luna blanca, Killian, morirá esta noche. Desde su muerte, ella se ha vuelto casi loca, retrocediendo el tiempo una y otra vez, jurando que, pasara lo que pasara, debía salvarlo. Este ya es su intento número 1763. Cariño, hoy hay horas extra en la empresa. Tengo que salir temprano. Esta noche no vuelvo a casa a cenar. Esa es la frase que siempre me dice después de cada regreso en el tiempo. La he memorizado tanto que podría recitarla al revés. Tras decirla, María se termina de vestir. Se acerca a la cama y me da un beso suave en la frente. Efectivamente, justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, María se acomodó el cuello de la camisa, se inclinó y fue a besarme. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez la aparté. Killian está en el local de desayunos de la calle de Manor. Date prisa. Después de acompañarlo tantas veces, ya me sé de memoria la agenda de Killian para hoy. Pero María no sabe que yo también conservo recuerdos. Se quedó mirándome atónita. ¿Cómo sabes tú? Probablemente iba a preguntar cómo lo sabía. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, cambió de tono. ¿Y a mí qué me importa dónde esté él? Yo voy a trabajar a la empresa. Seguía mintiendo, suspiré. Si no puedes dejar ir a Killian, ¿para qué molestarte en mentirme? Tras tantas reencarnaciones compartidas, mi mente llevaba mucho tiempo entumecida. El poco amor y paciencia que me quedaban por ella se habían desgastado por completo en estas repeticiones interminables. ¿Otra vez diciendo tonterías? María me lanzó una mirada de fastidio. ¿Cuántas veces te he dicho que Killian y yo solo somos amigos? ¿Puedes guardar esos pensamientos sucios tuyos? ¿Puedes dejar de ver infidelidades en todo el mundo? La miré a los ojos sin decir nada. En estas 1763 regresiones en el tiempo, la frontera de lo que llamaba amistad, hacía tiempo que se había borrado. La gente sucia ve suciedad en todo. No pienso explicarte nada más. María resopló con frialdad y salió de la habitación. Poco después, desde la sala se oyó un fuerte portazo. Me quedé tumbado en la cama, mirando fijamente el techo. Si María no lograba salvar a Killian, me temo que nunca se rendiría. Solo consumiría su propia vida en regresiones constantes. Y yo no tendría más remedio que ser arrastrado a este bucle interminable, luchando en medio del sufrimiento. Tenía que hacer algo. No por ese tal Killian que estaba a punto de morir. Ni mucho menos por el ridículo amor entre María y yo, sino por mí mismo. Me puse una camisa ligera y salí de casa. Junio en esta ciudad ya había entrado en la temporada de lluvias persistentes. El viento matinal, cargado de gotas frías, me golpeó el rostro y me devolvió un poco de lucidez. Me abrigué bien y conduje hasta la calle de Manor. Allí hay un local de desayunos bastante famoso. Al ser temporada de vacaciones, no eran pocos los turistas que llegaban temprano para experimentar la gastronomía local. Y yo, nada más bajar del coche, vi de inmediato a María entre la multitud, y a su lado estaba Killian, comiendo fideos. Fui directamente hacia ellos, pedí un cuenco de fideos y me senté frente a los dos. Diego, ¿por qué estás aquí? María abrió mucho los ojos al verme, claramente incómoda porque su mentira había quedado al descubierto. Escúchame, en realidad iba a la empresa a hacer horas extra, pero... No tenía ningún interés en escuchar sus excusas. Con expresión indiferente, levanté la mano para interrumpirla. Comamos primero. Ese desayuno lo hicimos los tres en silencio. Killian comía muy rápido, María, en cambio, quizá por tener la mente llena de preocupaciones, no tenía apetito. El silencio parecía incomodarla, así que se apresuró a hablar. En realidad, como a Killian le costó mucho venir hasta aquí, pensé llevarlo a dar una vuelta. Tenía miedo de que lo malinterpretaras. Por eso no te lo dije. En la línea temporal original, Killian vino aquí de viaje y, de paso, participó en una subasta benéfica que se celebraba esta noche, y moriría en un accidente de coche inesperado tras terminar la subasta.
En las 1762 regresiones anteriores, María lo intentó todo, pero nunca pudo impedir que Killian asistiera a esa subasta. Si seguía repitiendo su mismo enfoque, por muchas veces que se repitiera, sería inútil. Dejé los palillos, me limpié la boca con una servilleta y me levanté lentamente, mirando a las dos personas frente a mí. Ignoré por completo las palabras de María, solo fijé la vista en Killian. Apreté el puño y le lancé un golpe brutal al rostro. ¡Pum! Un puñetazo con todas mis fuerzas. El sonido del impacto atrajo la atención de todos en el local. Innumerables miradas se dirigieron hacia nosotros. Killian se tambaleó por el golpe, claramente sin esperar que yo atacara de forma tan repentina. María también se quedó petrificada, mirándome fijamente, pero no me detuve. Di un gran paso adelante y le propiné una patada descendente, directa al pecho. Killian salió despedido hacia atrás y se estrelló contra la pared que tenía detrás. Otro sonido seco resonó en el aire. Solo entonces María reaccionó, apresurándose a ponerse delante de Killian. «Diego, ¿qué estás haciendo?» «Pegándole, ¿no lo ves?» Aparté a María de un tirón y le propiné otra patada más. Killian gimió, tendido en el suelo, jadeando con dificultad. En ese momento, María reunió todas sus fuerzas para empujarme. En sus ojos ardía una llama de ira. «¿No puedes dejar de comportarte como un loco?» Me reí con frialdad por dentro. ¿Un loco? Aunque lo fuera, sería un loco empujado a la locura por sus miles de regresiones en el tiempo. María era claramente mi esposa, pero por otro hombre era capaz de ignorarlo todo. Y yo, a lo largo de estas 1763 repeticiones, había tenido que verla correr una y otra vez hacia otro hombre. «Apártate». Mi voz era gélida. Bajo la lluvia fría de la mañana sonaba aún más cortante. Esta vez, dijera lo que dijera, María se negó a apartarse, protegiendo a Killian con su propio cuerpo. La mirada que me lanzó estaba cargada de odio. «No te permitiré que sigas acosando a Killian. Tú no entiendes nada, no sabes lo que le va a pasar». Lo sabía que quería decir que Killian moriría esta noche, pero ella no sabía que mi alma también había sido torturada hasta la desesperación en estas incontables repeticiones. Tal vez ella sufría por la impotencia de no poder salvarlo cada vez. Pero ¿y yo qué? ¿Acaso yo no caía también en un abismo sin fondo al presenciar todo esto una y otra vez? Al menos a ella le quedaba un atisbo de esperanza, a mí. Aparte de la desesperación, ¿qué me quedaba? Killian se sujetaba el pecho, con el rostro retorcido por el dolor. En realidad, las patadas que le había dado no habían sido nada leves. Incluso había pensado en matarlo allí mismo. «Killian, ¿cómo estás? ¿Te duele mucho?» María estaba llena de angustia. Ya no quiso discutir conmigo y se dio la vuelta de inmediato para comprobar sus heridas. Esa escena se clavó en mis ojos como un puñal. Mi corazón, que ya casi había dejado de latir, se estremeció con un dolor agudo. El dolor desgarró mis nervios, aunque mi corazón ya llevaba mucho tiempo hecho pedazos en las regresiones anteriores. María llamó a una ambulancia. Cuando subieron a Killian al vehículo, ella se volvió para mirarme una última vez. Esa mirada era helada, cargada de un odio absoluto. Después de que se marcharan, observé cómo la ambulancia se alejaba hasta desaparecer, y por fin recuperé la calma. Al parecer, la línea temporal había sido alterada por mi acción repentina. Si Killian tenía que quedarse hospitalizado, sin duda no podría asistir a la subasta benéfica de esta noche. Pero eso aún no era una garantía total. Aunque quedara la más mínima posibilidad, tenía que aplastarla por completo. No me importaba la muerte de Killian, simplemente no quería seguir forcejeando en este abismo sin salida junto a María. Salí del local de desayunos y conduje hasta la empresa. Como era el festivo del Duanwu, todo el personal estaba de vacaciones y el edificio de oficinas estaba desierto. «Jefe, ¿qué hace usted aquí?» Una joven que llevaba una carpeta salió del archivo y se topó conmigo por casualidad, con el rostro lleno de sorpresa. Era mi secretaria, Elena, a mis ojos, una auténtica adicta al trabajo. «Vine a resolver unas cosas. ¿Por qué no descansas en un día festivo?», pregunté de forma mecánica, aunque en miles de repeticiones anteriores ya había hecho esa misma pregunta innumerables veces y conocía de sobra su respuesta. «No conseguí billete para volver a mi pueblo. No tenía nada que hacer, así que vine a adelantar trabajo». Elena sonrió dulcemente. «¿Tiene algo urgente, jefe? ¿Necesita que le ayude en algo?». Asentí y la conduje a mi despacho. «Ve ahora mismo al hospital. Busca a un paciente llamado Killian y vigílalo. Pase lo que pase, esta noche tiene que quedarse en el hospital», dije, sacando una tarjeta bancaria y entregándosela. «Usa esta tarjeta para encargarte de todo. No importa cuánto gastes, solo quiero el resultado». Elena era una secretaria profesional. No preguntó el motivo. Tomó la tarjeta y salió del despacho, con ella vigilando a Killian. Aunque ocurriera cualquier imprevisto, podría llamarme de inmediato. Yo me quedé solo en el despacho. Encendí el ordenador y me preparé para recopilar información sobre la subasta benéfica de esta noche. Killian había muerto en el camino de regreso tras finalizar la subasta. Si lograba que renunciara a participar,
Quizá podría evitar el accidente. En ese momento, sonó el teléfono. Era María. No quería contestar y colgué directamente. Pero María era insistente y volvió a llamar. En la oficina vacía, el timbre estridente me irritó. ¿Sí? Contesté con un tono poco amable. Ya no sentía ningún apego por esa mujer. Cuando todo esto terminara, pensaba pedirle el divorcio. Tal como esperaba, María llamaba para reprocharme. Diego, de verdad me has decepcionado. ¿Y qué? No sentí ninguna fluctuación emocional. Ya no importa si te decepciono o no. Mi paciencia contigo se ha agotado por completo. ¿Sabes lo fuerte que le pegaste? Killian está tan mal por tu culpa que tuvieron que ingresarlo. Desde que Killian resultó herido, parecía haber olvidado su objetivo inicial. Solté una risa fría y ya no me molesté en ocultarlo. María, ¿eres ingenua o realmente estúpida? ¿Todavía no entiendes que le pegué para cambiar la línea temporal? Al otro lado del teléfono cayó un largo silencio, pero sabía que María seguía escuchando, porque podía oír su respiración cada vez más agitada. Diego, ¿tú ya lo sabes todo? Su voz estaba llena de incredulidad. Tal vez, a sus ojos, la única capaz de retroceder en el tiempo era ella. Y yo no era más que un personaje secundario en esa línea temporal. Apreté los puños y rechiné los dientes. Para salvarlo, has retrocedido el tiempo un total de 1763 veces. Y yo te he acompañado en esas 1763 ocasiones. Una por una, viéndote hacer cualquier cosa por él. María, ¿entiendes cómo me siento? María quedó atónita al otro lado de la línea. Nunca había pensado en eso. Siempre creyó que solo ella regresaba en el tiempo. Y que yo, como todos los demás, no conservaba ningún recuerdo. Pero mis palabras la golpearon con fuerza. Tras un largo silencio, su voz ya no era tan agresiva como antes, sino mucho más suave. Diego, entonces, ¿puedes ayudarme? Killian aún es joven. De verdad no soporto verlo. No llegó a terminar la frase cuando la interrumpí. Que viva o muera no tiene nada que ver conmigo. Ni me importa, yo solo quiero salir cuanto antes de esta tortura sin salida. Si no quieres que el resultado sea el mismo que en las 1762 veces anteriores. Hazme caso. Dicho esto, colgué sin darle tiempo a responder. En mi pecho se acumulaba una ira contenida, deseosa de estallar. Más de 1000 repeticiones habían llevado mi mente al borde del colapso. Lo más cruel era que quien había iniciado todo esto era precisamente la persona a la que más había amado. Reprimí el impulso de destrozar todo lo que tenía delante. Encendí un cigarrillo y me recosté en la silla. Mi pecho seguía subiendo y bajando con fuerza. Una sensación de hastío me invadió de repente. Todo lo familiar ante mis ojos ya no era más que una jaula. En ese instante, solo quería huir, aunque no pudiera escapar del encarcelamiento del tiempo. Al menos quería alejarme temporalmente de todo lo que había aquí. Salí de la empresa y conduje entre el denso tráfico de la ciudad. Al cabo de un rato, el coche se detuvo frente a la entrada de mi antigua universidad. Aquí fue donde me gradué y también donde comenzó el amor entre María y yo. No sabía por qué había elegido venir aquí. Quizá este lugar era uno de los pocos que aún conservaban recuerdos hermosos de nosotros. Nada más llegar a la puerta, el guardia de seguridad me detuvo. Solo pude sonreír con amargura. Dicen que la antigua universidad siempre recibe con los brazos abiertos, pero en la práctica. Después de graduarte, ni siquiera te dejan entrar por la puerta, así que solo pude agacharme frente al portón para fumar, mientras pensaba cómo romper el actual bucle temporal. Lo llaman bucle, pero en realidad es fruto del deseo egoísta de una sola persona, María. Aún así, me tiene completamente atrapado dentro. Para resolver este problema, no me quedaba otra opción que, por el momento, ponerme del mismo lado que ella y ocuparme del problema llamado Killian. En ese momento, mi teléfono recibió un mensaje, otra vez de María. ¿Dónde estás? ¿Podemos vernos un momento para hablar? La verdad, no tenía ganas de hablar con ella en absoluto, pero por mi propia libertad. Acepté, tras enviarle mi ubicación. Seguí exhalando humo. Unos cuantos minutos después, María llegó corriendo. Llevaba un paraguas y su rostro se veía agotado. Al ver la universidad detrás de mí, su expresión se fue suavizando poco a poco, pero yo no estaba de humor para apreciar nada de eso. Habla, ¿qué pasa? Al notar que ya no tenía la dulzura ni el entusiasmo de antes, el semblante de María se ensombreció. Lo de retroceder el tiempo, te fallé, pero no tenía otra opción. Al fin y al cabo, tú solo sientes cansancio y dolor en este tiempo que se repite. Mientras que lo que Killian pierde es su vida. Por eso espero que puedas entenderme. Aunque en esta vida no consiga salvarlo. Deseo que el tiempo se repita para siempre así. Al menos, todavía puedo verlo de pie, vivo, frente a mí. Hice un gesto con la mano. No lo entiendo, y menos aún puedo soportarlo. Dicho claramente, eres egoísta. María me miró con dolor. ¿Egoísta? ¿Crees que retroceder el tiempo es tan fácil? ¿Sabes el precio que he pagado? Mi energía vital disminuye día a día. Estoy consumiendo mi propia esperanza de vida. Apagué el cigarrillo y la miré a través del humo que se disipaba. Nadie te obligó a hacerlo.
¿Pero con qué derecho? ¿Por un arrepentimiento personal? ¿Fuerzas a todos a quedarse atrapados contigo en este mismo día para siempre? Aunque no conserven recuerdos y crean que cada día viven uno nuevo. En esa repetición infinita sus almas se van desgastando. En el mundo hay incontables personas que hoy mismo atraviesan nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. ¿Con qué derecho las obligas a hundirse para siempre en un sufrimiento interminable? ¿Soportando esta tortura una y otra vez? María guardó silencio. En ese silencio, las lágrimas no pudieron contenerse y cayeron. Con los ojos enrojecidos, me miró. Entonces dime, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Mirar cómo Killian muere así sin más? No puedo. De verdad no puedo. No pude evitar encender otro cigarrillo y darle una profunda calada. Esta vez te ayudaré. Pero solo esta vez. Cuando todo termine, me iré de tu lado. Si valoras tanto a Killian, no estar con él sería un desperdicio. María entró en pánico al instante. No, no es eso. Nunca pensé en estar con Killian. La persona a la que amo sigue siendo tú. Negué con la cabeza y apagué el cigarrillo, que apenas había fumado a la mitad. Pero yo ya no te amo. Dicho esto, me levanté y me fui sin mirar atrás. Diego, no te vayas. María corrió tras de mí, con los ojos aún más rojos que antes. Me agarró del brazo, la voz quebrada por el llanto. Perdóname, por favor, nunca quise hacerte daño. Creí que no conservarías recuerdos, solo quería completar todo esto en silencio y luego vivir bien contigo. Me detuve y, de repente, solté una carcajada. ¿Querías ser una heroína silenciosa y arrastrar al mundo entero contigo? ¡Qué noble eres, María! Lo nuestro se acabó por completo. Aparté su mano de un empujón. El paraguas se le cayó y salió volando con el viento. La lluvia parecía hacerse un poco más intensa. Sus sollozos quedaron poco a poco cubiertos por el sonido persistente de la lluvia. En mi memoria, esta lluvia llevaba cayendo ya 1763 días. Si existiera un mañana, ¿se detendría al fin? Justo entonces, el timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Elena. Elena, ¿qué ocurre? Al otro lado, su voz estaba llena de preocupación. Jefe, Killian ha desaparecido. He buscado por todo el hospital y no está. Ningún médico ni enfermera sabe a dónde fue. Su tono era algo nervioso. Quizás se culpaba por no haber cumplido mi encargo. Fruncí el ceño, aunque no me sorprendió demasiado. Para mí, esas heridas no eran suficientes para detenerlo. Si quería impedir su muerte de forma definitiva, una simple paliza claramente no bastaba. Tranquilicé a Elena, le dije que lo había hecho muy bien y que ya no tenía que preocuparse por lo demás. Y colgué. Bajo la lluvia, me giré para mirar a María, que estaba sentada en el suelo llorando desconsoladamente. Mi corazón sintió una opresión sofocante. Esa mujer a la que había amado durante tanto tiempo, antes. Cada una de sus alegrías y tristezas afectaba a mis nervios. Aunque ahora el amor se hubiera desvanecido, aún quedaba un rastro de compasión. Pero todo esto se lo había provocado ella misma. Habrá dolor, habrá lucha. Es muy posible que durante mucho tiempo después me desvele atrapado en esta separación. Pero nunca me arrepentiré. No llores más. Me acerqué, con la voz fría bajo la llovizna. Tu pequeño amante se ha escapado. ¿Killian? María no alcanzó a captar la ironía en mis palabras. Alzó la cabeza y me miró con asombro. En las comisuras de sus ojos no se distinguía si era lluvia o lágrimas. Asentí. Pero no todo es tan malo. Al menos podemos confirmar que, según la regla anterior, la hora de su muerte es a las 11:35 de la mañana de esta noche. Como mínimo, antes de eso estará a salvo. María se secó las lágrimas y se puso de pie de inmediato. La subasta benéfica. Esta noche él irá sin falta a esa subasta. En los miles de bucles anteriores, Killian siempre había asistido a esa subasta. Sin excepción, para nosotros, esta línea temporal era extremadamente clara. Hay algo que parece que ambos hemos pasado por alto. Fruncí el ceño. Pensando con seriedad, ¿por qué Killian está tan empeñado en asistir a esa subasta? María abrió la boca, con expresión algo aturdida. En todas las repeticiones anteriores, su análisis siempre había sido superficial. Se limitaba a intentar impedir que Killian saliera de la subasta a las 11:35 de la mañana para aparecer en esa carretera. Sin investigar nunca qué hacía realmente allí. Yo tampoco había pensado en ello antes, creyendo que era simplemente una imposición del bucle temporal. Pero ahora, después de haberlo herido, debería estar reposando en el hospital y aún así se marchó a la fuerza. Estaba claro que esa subasta era de vital importancia para él. Incluso era posible que hubiera venido a esta ciudad precisamente por eso. Primero busquemos a Killian. No conoce bien la ciudad. Me preocupa que... María se detuvo a mitad de la frase y me miró de reojo. Algo cohibida. Su preocupación por Killian era un reflejo natural. Solo después de hablar recordó que mostrar interés por otro hombre delante de mí no era muy apropiado. Pero a mí ya no me importaba. Cuando dejas de amar por completo a una mujer, esas emociones dejan de surgir de manera natural. Creo que sé a dónde irá, dije, dándome la vuelta hacia mi coche.
al ver que no reaccionaba con enfado. El rostro de María mostró decepción. Tal vez, cuando ella se preocupaba por otro hombre, solo mi ira la hacía sentirse culpable, mi frialdad anormal. En cambio, la incomodaba aún más. Me siguió rápidamente y se sentó con cautela en el asiento del copiloto. Un lugar que originalmente había sido solo para ella. Verla ahora tan cuidadosa al sentarse no pudo sino parecerme irónico. Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás de ese lugar que albergaba la mayor parte de nuestros recuerdos más hermosos. Hace mucho que esta ciudad no ve el sol, ¿verdad? María miraba atentamente por la ventana, sin saber si estaba suspirando o sintiéndose decepcionada. En más de 1000 días de repetición. Justo coincidía siempre con la temporada de lluvias interminables, sin señales de que fueran a cesar. Diego, ¿te acuerdas? Antes, todos los días venías a recogerme después del trabajo. Aunque lloviera, salías corriendo desde casa para buscarme. Y juntos, bajo la lluvia, hacíamos fila para tomar un taxi. En aquel entonces acabábamos de graduarnos. No teníamos dinero, pero éramos muy felices. María se giró de repente para mirarme, con un destello de nostalgia en los ojos. Pero ahora, en hora punta y con lluvia, es casi imposible conseguir un taxi. Temblábamos bajo el viento y la lluvia, y tú me abrazabas fuerte. El conductor mantenía la vista fija al frente, pero mis pensamientos se perdieron entre el tráfico que iba y venía. Las escenas del pasado reaparecieron en mi mente como fragmentos de una película. En mis recuerdos, ella había sido tan dulce y atenta. Me cubría con otra manta cuando me despertaba sobresaltado en mitad de la noche. Me limpiaba la grasa de los labios después de comer. Permanecía en silencio a mi lado cuando yo estaba frustrado o triste. El tiempo, como el agua que corre entre los cabellos, había borrado todos los lazos entre nosotros, pero no pudo llevarse las pruebas de que alguna vez nos amamos. Pero lo irónico es que me cuentes esos recuerdos, le respondí con frialdad, justo en el camino en el que te llevo a buscar a otro hombre. Mis palabras disiparon por completo la atmósfera nostálgica que empezaba a formarse en el coche, arrastrada por el viento frío que se coló por la rendija de la ventana. Dentro del vehículo cayó un silencio extraño. María bajó la cabeza. No pude ver su expresión. Solo escuché el nudo en su voz. Diego, echo de menos lo que éramos antes. Nunca pensé que terminaríamos separándonos. Quiero salvar a Killian. Solo es ayuda entre amigos. ¿Puedes entenderme? Guardé silencio durante un largo rato antes de responder con el tono más calmado posible. Puedo intentar entenderlo, pero no puedo perdonarlo. María, el amor es egoísta. Ella volvió a girarse hacia la ventana. No la oí llorar, pero pude ver cómo sus hombros temblaban levemente. Detuve el coche frente a un centro comercial. Cuando golpeé a Killian, el traje caro que llevaba se había ensuciado. Pero como quería asistir a la subasta benéfica de esa noche, obviamente necesitaba preparar otro traje limpio. Y el centro comercial de lujo más cercano al hospital era precisamente ese. Al bajar del coche, María me agarró de repente, con expresión vacilante, después de tantos años con ella. Solo con mirarla ya sabía lo que quería decir. ¿Tienes miedo de que, si lo ves, no puedas contenerte y vuelvas a pegarle? Pregunté con calma. María se sintió algo avergonzada, pero aún así asintió. Golpear a alguien no está bien. Antes nunca levantabas la mano contra nadie. Me burlé. Antes tú tampoco eras tan entusiasta con otros hombres. María bajó la cabeza sin decir nada. Yo tampoco tenía ganas de seguir discutiendo. Entré al centro comercial a grandes zancadas y finalmente vi a Killian frente a una tienda de marca. Estaba eligiendo un traje, aparte del hematoma en la comisura del ojo por mi puñetazo. No parecía tener otras heridas visibles. Pensé para mí, si en ese momento hubiera golpeado un poco más fuerte, o le hubiera roto una pierna, ¿habría podido dejarlo atado a una cama de hospital? La respuesta era incierta. Si era lo bastante obstinado, quizá habría pagado para que alguien lo empujara en silla de ruedas hasta la subasta. María y yo entramos en la tienda. Al verme, el rostro de Killian cambió de inmediato, dio varios pasos atrás. Claramente aún temeroso de lo ocurrido esa mañana. María se apresuró a sujetarlo. Killian, no puedes ir a la subasta benéfica de esta noche. Su preocupación era evidente, sin rodeos, a medida que se acercaba la noche. Su ansiedad aumentaba. Killian me miró primero con recelo y luego preguntó. ¿Por qué? María lo miró fijamente a los ojos. Porque si vas, morirás. No pude evitar fruncir el ceño. Esta mujer era realmente ingenua. O simplemente estaba rezando a todos los dioses en un momento desesperado. No era de extrañar que, tras más de 1000 retrocesos en el tiempo, nunca hubiera tenido éxito. Killian se quedó atónito un instante y luego sonrió. No bromees, mientras él se mantenga un poco alejado de mí. No creo que corra ningún peligro. Dicho esto, me lanzó una mirada poco amistosa. Di un paso al frente. Después de haber sido golpeado hasta acabar en el hospital y aún así insistir en ir a esa subasta. No pareces precisamente alguien apasionado por la caridad, ¿no?
Killian frunció el ceño y respondió con frialdad. ¿Y qué tiene de malo ser entusiasta con la caridad? ¿Crees que todo el mundo es tan grosero y maleducado como tú? Su tono estaba cargado de desprecio, pero no tenía intención de enfadarme. Al fin y al cabo, solo era un hombre a punto de morir. Sin embargo, por su reacción obtuve una información importante. Esa subasta benéfica no era tan simple como parecía. Al menos, alguien como Killian no asistía por motivos caritativos. La razón de su obstinación solo podría descubrirse en el lugar. Con la información que quería, perdí el interés en quedarme allí. Sin siquiera despedirme, me di la vuelta y me fui. Killian siguió eligiendo trajes, mientras que María dudaba visiblemente. Me miró a mí, luego a él, y finalmente apretó los dientes y me siguió. «Diego, ¿ya has pensado en una forma de salvar a Killian?», preguntó a mi espalda tras dudar un buen rato. No respondí directamente. «¿Por qué no te quedas a cuidarlo y me sigues a mí?». María frunció los labios, mirándome con agravio. «¿Puedes dejar de ser tan duro conmigo?». Me detuve y la miré fijamente. «En las 1762 veces anteriores en que retrocediste el tiempo para salvar a Killian, ¿no fuiste fría conmigo muchas veces? ¿Por qué ahora no soportas que te devuelva el mismo trato?». María se mordió el labio y dio un paso adelante para agarrarme la mano. «Perdóname, de verdad no fue intencional. Es solo que, por lo de Killian, estaba demasiado preocupada y fui un poco distante contigo». Aparté su mano. «¿No fue intencional? Tal vez la verdad sea que pensabas que yo no tendría recuerdos de este periodo. Así que no necesitabas preocuparte por cómo me sentía, ¿verdad?». María bajó la cabeza sin responder. Continué. «La realidad es que he soportado tu violencia verbal durante 1763 días. ¿Sabes cuánto tiempo es eso? Casi 5 años. Durante todo ese tiempo no he dejado de sufrir. Cuando otros dejan de amar, pueden divorciarse, pueden separarse, y yo, solo puedo repetir una y otra vez el mismo día, sufriendo y luchando en este abismo sin fondo». Los ojos de María se enrojecieron de nuevo. Me abrazó con fuerza. Lo siento, Diego, de verdad no lo sabía. Si hubiera sabido que te hacía sentir así. Yo sin duda. ¿Sin duda qué?». La aparté. «No puedes decirlo, porque no serías capaz de renunciar a Killian por mis sentimientos. No puedes hacerlo». Tras decir eso, la ignoré y salí directamente del centro comercial. A través de la puerta de cristal, vi a María de pie, inmóvil, mirando mi espalda con una expresión de pérdida y arrepentimiento que nunca antes había visto. Pero yo me alejé sin dudar. Subí al coche y me fui. Por la tarde, cuando cayó el crepúsculo, me apoyé en el coche, encendí un cigarrillo y observé el edificio frente a mí a través del humo. Era un club lujoso. La subasta benéfica de esa noche se celebraría allí. Ya había muchos coches de lujo entrando, y 2 filas de guardias de seguridad vigilaban la entrada, encargados de verificar la identidad y el acceso de los invitados. Era un evento exclusivo para miembros, sin invitación no se podía entrar. Yo, por supuesto, no tenía invitación. Pero eso no significaba que no pudiera entrar. En miles de repeticiones anteriores ya había observado este club. Tras varias exploraciones, había encontrado la forma de infiltrarme en la sala. En ese momento, un camión avanzó lentamente. Apagué el cigarrillo y me dirigí a la entrada trasera junto con el vehículo. Unos 10 minutos después, ya caminaba tranquilamente por los pasillos lujosamente decorados del club. Justo entonces, un hombre y una mujer se acercaron desde lejos. Mi expresión se volvió fría. Estaba a punto de darme la vuelta cuando una voz me llamó. «Diego». María se sorprendió al verme y tiró rápidamente de Killian hacia mí. «¿Cómo entraste aquí? No creo que tenga que rendir cuentas a ustedes dos, ¿no?». María sonrió con incomodidad. «Ya que estás aquí, ven con nosotros». Luego tiró suavemente del borde de mi ropa y susurró cerca de mi oído. «Vigilemos juntos a Killian, así podremos garantizar que esté a salvo. Esa es tu misión, no la mía». Miré a Killian con una sonrisa fría. Tal vez este gran filántropo tampoco esté muy contento de ir acompañado de alguien tan grosero como yo. ¿No? Killian soltó una risa fría, cruzó los brazos frente al pecho y adoptó una actitud altiva y condescendiente. «Por supuesto, un evento de la alta sociedad como este no es un lugar al que alguien tan rudo como tú pueda entrar a voluntad. No me molestaré en llamar a seguridad para que te saque. Pero deberías saber medir tus propias capacidades». Sus palabras rebosaban arrogancia. Parecía querer usar esa supuesta magnanimidad para diferenciarse de alguien tan grosero y vulgar como yo. María se sintió aún más incómoda y solo pudo advertirme en voz baja. «Entonces ten cuidado. Si descubres algo, contáctame de inmediato». No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el otro extremo del pasillo. Al alejarme de ellos, tomé una copa de cóctel y empecé a recorrer los rincones del club. La subasta benéfica aún no había comenzado, pero ya había visto a bastantes figuras de primer nivel del mundo empresarial de la ciudad. Sin embargo, no estaban en el salón principal.
lo que indicaba que muy probablemente se reunían en un lugar más reservado. Mientras investigaba, descubrí accidentalmente una escalera oculta. Intenté empujar la puerta, pero no reaccionó, al observar con más atención. Vi que estaba cerrada con llave. Me escondí en un recodo y esperé un momento. Muy pronto, un hombre de mediana edad, elegantemente vestido y con un aire extraordinario, se acercó, sacó una tarjeta y la pasó por el lector, tras un pitido electrónico. La puerta se abrió. Cuando entró, lo seguí en silencio, sujetando la puerta con cuidado. Esperé a que se alejara antes de empujar la puerta y entrar. Dentro había una escalera que descendía. Bajé con pasos ligeros y entonces vi una escena que me estremeció. Era un sótano secreto, pero su lujo superaba con creces el del club en la superficie. En ese momento, varios hombres de mediana edad, vestidos con trajes carísimos, estaban sentados en sofás en el centro, y a su lado se alineaban jóvenes mujeres de figura esbelta esperando en silencio. Aquella escena, parecida a una selección de concubinas, me dejó atónito. Jamás habría imaginado que bajo ese club reluciente se escondiera un lugar así. ¿Aquí es seguro?, comenzaron a conversar los hombres. Por supuesto, estas mujeres han sido cuidadosamente seleccionadas, no abren la boca. No me refiero a esas mujeres, sino a la subasta benéfica de la que hablaste. Con una cantidad de dinero tan grande entrando, ¿realmente puedes limpiar ese dinero y hacerlo volver a nuestras manos? Mis pupilas se contrajeron. Me tapeé con acento agudo la boca apresuradamente para no dejar escapar un grito de sorpresa. Por su conversación comprendí de inmediato que esta subasta benéfica no era tan simple como parecía. Bajo la fachada de la caridad, en realidad se trataba de un mecanismo de lavado de dinero para esos capitalistas. Killian seguramente lo sabía desde hacía tiempo, o quizá era uno de los participantes. Saqué el teléfono con rapidez y tomé varias fotos, además de grabar un vídeo como prueba. Todos ellos eran figuras poderosas del mundo empresarial de la ciudad. Si esto salía a la luz, provocaría sin duda un enorme terremoto. Tras escuchar un rato más, algunos se levantaron y se marcharon. Me escondí rápidamente en las sombras. Cuando se fueron, me dispuse a irme también. Pero entonces escuché una conversación aún más escalofriante. Una vez que el dinero entra en mis manos, no hay razón para devolverlo. Cuando termine la subasta, busca a alguien para eliminar a todos ellos. Recuerda hacerlo limpio. Mi respiración se aceleró. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba sin control. En ese instante comprendí la causa de la muerte de Killian. Probablemente no solo él. Todos los empresarios que participaran en esta subasta benéfica acabarían sufriendo accidentes uno tras otro. Permanecí escondido en la oscuridad durante un buen rato antes de marcharme con cautela. Tras cerrar de nuevo la puerta con contraseña, mi corazón seguía latiendo con fuerza. No lo pensé más y salí rápidamente del club. Ya en el coche, cuando por fin me calmé un poco, llamé de inmediato a la policía y entregué las pruebas que acababa de grabar. Unos minutos después, las sirenas policiales resonaron por toda la calle y el club fue rápidamente rodeado. No pasó mucho tiempo antes de que viera a los hombres del sótano secreto salir esposados y ser escoltados hasta los coches policiales. Killian, María salió corriendo del club, con una expresión compleja. Solo entonces noté que Killian también estaba entre los arrestados. Sin duda, era uno de los implicados. Tras ser detenido, su vida quedó a salvo, pero lo que le esperaba era el alto muro de la prisión. Para María, ese desenlace no sabía si era bueno o malo. Encendí un cigarrillo y miré la llovizna tras la ventana. No era una lluvia fuerte, pero resultaba opresiva. Toc, toc, toc. Alguien golpeó la ventanilla. Giré la cabeza. Era María. Le abrí la puerta para que entrara. Su rostro estaba pálido. Claramente no podía aceptar aquel giro inesperado de los acontecimientos. ¿No es acaso este el final que merecía?, dije, al fin y al cabo. Es mejor que morir. Abrí un poco la ventanilla para dejar salir el humo y la miré. No me digas que estás pensando en retroceder el tiempo otra vez para seguir convenciéndolo de que no vaya a la subasta. Eso era precisamente lo que me preocupaba. En teoría, si Killian no participaba en la subasta, habría evitado esta redada. Si María insistía en volver a retroceder el tiempo, quizá tras miles de intentos lograría un final perfecto. Pero María negó con la cabeza. El mal recibe su castigo. Es lo que él merece. No volveré a usar el retroceso del tiempo para ayudarlo. Asentí. Bien, entonces, que todo termine aquí. Dicho esto, volví a mirar por la ventana. Mañana, seguramente, esta lluvia se detendrá. María me miró de repente. Diego, no volveré a tener nada que ver con Killian. Ajá, es tu elección. No tengo derecho a interferir. Respondí con un leve asentimiento, sin mostrar demasiada emoción. María esbozó una sonrisa amarga. Antes me equivoqué demasiadas veces. ¿Todavía puedes perdonarme? Puedo perdonarte, dije, mirándola a los ojos. Al ver la alegría aparecer en su rostro, continué.
Pero eso no cambia el hecho de que nosotros terminamos aquí. El perdón representa liberación. Si viviera la mitad de mi vida cargando rencor hacia ti, quien sufriría no serías tú, sino yo. María, entre nosotros ya no queda ninguna posibilidad. Dejemos que esta lluvia de 1763 días ponga el punto final a nuestro matrimonio. Tras decir eso, abrí la puerta del coche y salí. El coche es para ti. Me di la vuelta y me fui. En el horizonte, las nubes oscuras comenzaron a dispersarse y la lluvia se volvió cada vez más débil. Esta vez, la lluvia realmente había cesado. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba tumbado sobre un césped, rodeado de risas y gritos. Me incorporé aturdido y descubrí que estaba en un campo de fútbol, rodeado por una pista de atletismo. Diego, ¿sigues jugando o no? ¿Por qué te tiraste al suelo a dormir en medio del partido? Un adolescente se acercó a mí y me dio un golpe molesto en el brazo. Era mi compañero de cuarto de la universidad. ¿Cómo se llamaba? Me quedé paralizado, sin entender qué estaba pasando. ¿Un sueño? Le pellizqué con fuerza el brazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Duele!, gritó mientras me empujaba al suelo y se sentaba sobre mí. ¿Me pellizcas? A ver cómo te enseña tu padre. Dicho esto, empezó a meter las manos en mi cintura y en mis axilas para hacerme cosquillas. La sensación tan real del cosquilleo me hizo comprender que no era un sueño. Había regresado a la época universitaria. Diego. Una voz femenina y clara llegó desde lejos. El chico giró la cabeza. Luego me ayudó a levantarme y señaló en esa dirección. Oye, la reina de la clase. María. Te está buscando. Fruncí el ceño y miré hacia donde señalaba. María. O más exactamente, María a los 20 años. Vestía un largo vestido blanco y caminaba hacia mí con las manos a la espalda. Diego, me gustas. De repente, sacó las manos de detrás, sosteniendo una caja de regalo fresca y colorida. Todo el campo estalló en alboroto. Las confesiones en la universidad siempre eran el espectáculo favorito, y más aún cuando era una chica quien se declaraba a un chico. El adolescente a mi lado me agarró del brazo, emocionado. Dios mío, la reina de la clase se te está declarando. Diego, eres increíble, dile que sí ya. Di que sí, di que sí, di que sí. Los curiosos alrededor comenzaron a corear, mirándonos con admiración. María me miraba con sinceridad y expectación. Yo sabía que esto era otra vez su jugada. Traerme de vuelta a este recuerdo más hermoso, con la esperanza de usarlo para salvar nuestro amor roto. Ah, ¿sí? Bajo la mirada expectante de todos, empujé a María a un lado y dije con seriedad. Lo siento, pero la gran patria me espera para ser construida. Esto de enamorarse temprano, mejor dejémoslo. Mis palabras sumieron a todos en un silencio mortal. La sonrisa en el rostro de María se congeló por completo. El amigo a mi lado me miró con los ojos desorbitados. Madre mía, ¿cómo no sabía antes que eras tan bueno posando? Yo, en cambio, pasé el brazo por los hombros de ese amigo cuyo nombre no recordaba. Vamos, sigamos jugando al fútbol. Fin de la obra completa.